el tema de bioprospección, para así, digamos, estar de acuerdo en algunas cosas básicas. Bioprospección, de alguna manera, es buscar... A ver, ¿ya? ¿No? ¿Te da falta? Bueno, bueno, entonces ahora sí entramos a hablar un poco del tema bioprospección ambiental. Cuando hablamos de bioprospección, pues no es otra cosa que la búsqueda entre nuestra diversidad biológica, o para qué nos sirve nuestra diversidad biológica. Nosotros hablamos de que estamos entre los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero de eso muy poco provecho sacamos. La bioprospección es precisamente la búsqueda de para qué sirve la diversidad biológica, expresada de muchas maneras, desde para qué sirven los ecosistemas, para qué sirve una especie, para qué sirven unos genes, para qué sirven unas moléculas, y ese es digamos, el fondo de la bioprospección. En este caso, cuando hablamos de bioprospección antibiótica, es darle a la bioprospección ya una intención definida, es buscar cómo encontramos en la diversidad biológica algunos componentes que nos ayuden a controlar el problema de helmintos o de parásitos gastrointestinales, en este caso de los pequeños rumiantes. Ya lo mencionó esta mañana Sandra, pero de alguna manera este tema siempre lo insistimos. El incremento de la resistencia de los helmintos o parásitos gastrointestinales a los antihelmínticos industriales es un hecho, y frente a eso la situación es bastante complicada, porque en el estudio reciente que se hizo de resistencia a los antihelmínticos en el país nos encontramos que hay resistencia incluso para los 3 grandes grupos de antihelmínticos a que hacía referencia Sandra que hay en el mercado, y al haber resistencia contra esos 3 tipos de productos, pues realmente estamos en problemas, porque nos preguntan, y bueno, entonces ahí, ¿qué hacemos? Entonces la idea es encontrar o buscar por otras vías formas de controlarlo de manera sustentable, porque además esa es la exigencia de hoy. Sí, nuevas formas de controlar, pero que sean sustentables, que sean amigables con el ambiente también. Hay otras cosas que se derivan de este tema, pero ya esa es la principal razón. Hay muchas formas de control de parásitos que parten desde lo convencional, que es el uso de los compuestos químicos del mercado. Pasamos por alternativas de pastoreo, en el caso de algunas ayudas como FAMASA, que ya se mencionó, cuarentenas, se han hecho exploraciones para la búsqueda de vacunas, pastoreos mixtos, es decir, más de una especie animal, uso de animales resistentes, entonces ya entra un poco el tema de la genética o el uso o la remoción de animales susceptibles, pero eso también es importante tener en cuenta, porque a veces uno sabe que no encuentra siempre unos genes específicos y solitos para una actividad, sino que de pronto seleccionamos animales resistentes para algunas cosas, pero arrastramos de pronto algunas características que no nos gustan. Bueno, esto tener de cuidado. Y hay estos temas de control biológico y productos naturales, que es el tema al que voy a hacer referencia, que es otro de los temas que se vienen trabajando hoy por hoy. Entonces, ya les había comentado, para el caso nuestro, la bioprospección antihelmíntica es la búsqueda, en nuestro caso, de microorganismos y compuestos químicos con propiedades biológicas, químicas y farmacológicas que contribuyen a regular las cargas de helmintos parásitos en la producción pecuaria. Tenemos entonces por este lado, a nivel de microorganismos, la búsqueda de hongos nematófagos, es decir, hongos que se alimenten de nemátodos o helmintos. Yo, de pronto me disculpan los que no están familiarizados con el término, pero cuando hablamos de helmintos o de nemátodos o de parásitos gastrointestinales, estamos más o menos haciendo referencia al mismo tema. Aunque en el caso de nemátodos pues habría que ser más precisos, pero en general estamos hablando de los parásitos gastrointestinales, y por eso hacemos referencia entonces a hongos nematófagos y a productos naturales vegetales. Algunas personas dicen que cuando hablamos de productos naturales pues usualmente son derivados de plantas, entonces, pero puede también ser derivados de microorganismos. Ese es el proceso en el que estamos trabajando.
Y hacemos referencia al tema de bioprospersión porque, como vieron, una de las metas que tenemos dentro del macro es el de exploración de enfermedades de la producción ovino-caprina con énfasis en parásitos internos y en bioprospección ante el minto. Para ser un poco más gráfico en esto, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Tenemos un sistema muy tradicional de manejo de ovinos y la bioprospección se hace a partir de allá, porque es allá donde están los recursos biológicos interactuando. Están interactuando las plantas con los animales que forrajean, los organismos que hay por allí en el suelo. Entonces, miren ustedes, es un poco gráfica la bioprospección, es un poco mirar con lupa qué es lo que está pasando por allí. Y nos encontramos que, por ejemplo, los animales de pastoreo pues dejan excretas. ¿Qué va en esas excretas? Los huevos de los parásitos. Van, entre otras cosas, los huevos de los parásitos, ¿cierto? Entonces, esos ya Sandra también lo mencionó, los huevos eclosionan y salen las primeras larvitas, y esas larvas estimulan algunos hongos que están allí también en la materia fecal, algunos hongos que se alimentan de muchas cosas, pero que ante la presencia de estos mintos o nematos, digamos, los induce a alimentarse de ellos, los prefieren por encima de otros alimentos que haya. Entonces eso estimula que empiecen a generar estructuras para atrapar los nematos y digerirlos. Más o menos en estos términos, estoy diciendo como la estructura del hongo por la cual atrapa el nemato y lo digiere. Pero también pasa algo similar en las plantas. Los animales están forrajeando y entre las plantas que hay en la naturaleza hay muchos compuestos químicos que pueden ser útiles, en este caso para el control de parásitos, como ya lo veremos un poquito más adelante. Allí la búsqueda está pues, por moléculas o grupos químicos o compuestos químicos que nos ayuden en esa tarea. Entonces, digamos, en esos términos también podemos explicar un poco el tema de la bioprospección antiambiental. Ya hablamos entonces que uno de los organismos que estamos mirando son los hongos-nematófagos. Entonces decimos que son microorganismos que tienen la capacidad de atacar, matar y digerir nematos adultos, juveniles o huevos, y que hay más de 300 especies de hongos nematófagos descritos y encontrados por todo el mundo, y que son habitantes normales del suelo y especialmente frecuentes en suelos con contenidos importantes de materia orgánica. Esto igual como para recordar un poquito el tema del ciclo biológico, porque aquí sí que hay que hacer el esfuerzo de entender, de comprender el fenómeno del comportamiento de los parásitos. En la medida que hay mejor conocimiento de esto, pues obviamente las estrategias de control van a ser mejores. Entonces hacemos el recorrido, en las excretas vienen los huevos, eclosionan los huevos, una primera larva, que ella no se mueve aquí de la materia fecal, simplemente lo describimos acá como para ver lo que pasa, pero L1 y L2 están en la materia fecal, y luego aparece la larva L3, que esa sí necesita desplazarse hacia las partes aéreas de los pastos o de los forrajes, porque para continuar su ciclo biológico, el rumiante, en este caso el ovejo o la cabra, tienen que consumir la larva. Y la larva, por eso va y se acumula en las hojas que los animales consumen para que a su vez ellas puedan ser consumidas. Y una vez en el tracto digestivo del rumiante, la larva pierde su cutícula externa y sigue su ciclo acá adentro. Maduran, se aparean y se reproducen y empiezan a producir huevos. Entonces, ese es el ciclo completo. Como ustedes pueden ver, hay una parte que se da fuera del animal y otra que se da dentro del animal. Algunos parásitos les gusta más ubicarse en la parte interior del tracto digestivo, otros en la parte posterior. Pero, en general, dependiendo de la época climática, de las condiciones ambientales, puede haber en el ambiente más del 90% de la población de parásitos y menos del 10% en el animal. Y eso contrasta con lo que usualmente se hace, que es el control del uso de los antihelmínticos se hace dentro del animal y al animal que está enfermo y cuando ya presenta síntomas. Eso es lo que hacemos.
Y pues obviamente muy poco se hace en relación con, o hacemos en relación con el manejo o regular el contacto de los hospederos con las larvas. Aquí está la clave, miren. En la medida que nosotros logremos que este animal evitemos que entre en contacto con estas larvas, pues el riesgo de infestación es menor. O sea, todo lo que hagamos que ayude a disminuir esta relación acá, pues la carga va a ser menor. Sabemos que no vamos a controlar y a erradicar 100% de los parásitos, pero sí vamos a lograr, o debemos lograr regular las cargas de parásitos en los animales. Bueno, esto varía usualmente dependiendo de las condiciones ambientales. Mire, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto son informaciones muy importantes. En la época, por ejemplo, seca, cuando es más seca, los parásitos entran en una etapa que se llama, dentro de su ciclo, una etapa que se llama hipobiosis, que llamamos, y que los parásitos están acá dentro del animal, pero como las condiciones afuera no son buenas, entonces ellos no se desgastan reproduciéndose y poniendo huevos, entonces allá pueden durar un buen tiempo. Cuando el ambiente es propicio, es decir, hay humedad ambiental y realmente la temperatura se mantiene, entonces les llega el mensaje a los parásitos, listo, afuera está como mejor la cosa, entonces empiezan los parásitos a reproducirse y a botar huevos. Usualmente lo que es entre la eclosión del huevo y la larva del decrés, eso en 8 días ya se da, en condiciones ambientales adecuadas, pero la agresión alta puede estar acá, dentro del animal, dependiendo de las condiciones ambientales. ¿Qué tiempo dura la larva en el potrero? En el pasto. ¿Qué tiempo dura si el animal no la consume? Bueno, dependiendo de las condiciones ambientales, a medida que, digamos, la larva llega a exponerse a radiación solar, cosas se deshidratan relativamente rápido y pueden morir. Pero en general, esto varía dependiendo del ambiente y de la estructura de la planta. Hay algunos estudios, algunos que indican que la larva puede durar periodos relativamente largos y que de más de 8 o 15 días o más. Sin embargo, realmente en esto todavía hay cosas que no se conocen muy bien dependiendo del ambiente. El ambiente, la planta, hay muchos factores que hacen que la larva sea más susceptible a la degradación. Ustedes saben, escucharon esta mañana que por ejemplo esta larva no se alimenta. Ella no se alimenta, entonces ese desplazamiento hacia la parte aérea de la planta, y si no fue ingerida y sale el sol, ella tiene que intentar buscar refugio, y obviamente eso es un desgaste energético. Entonces, y como no se alimenta, obviamente eso va a ir en contra del desarrollo de la larva. Usualmente lo que pasa es que la larva sale y en una subida tuvo la oportunidad de ser consumida y siguió su ciclo, pero realmente queda muy expuesta. No hay forma de combatir la larva cuando está, digamos, en el potrero. A eso vamos a hacer referencia con los hongos. Entonces, en el caso de los hongos nematófagos es una estrategia que está orientada hacia eso. Entonces, mire, ¿qué se ha hecho con respecto a ese tema? En cabeza del doctor Dildo Márquez, un compañero de Corpoica, se han hecho trabajos de búsqueda de bioprospección en relación con hongos con capacidad nematófaga en el país. Se hizo un trabajo en el que tenemos acá registrada alrededor de 1.400 muestras de distintas partes del país, entre muestras de suelos y muestras de materia fecal. Se hicieron 60 aislamientos de hongos con buen comportamiento nematófago, por morfología, por la forma de crecimiento de los hongos en placas de Petri, pues se diferenciaron 50 aislamientos, 8 se identificaron a nivel de biología molecular, y hay algunas evaluaciones in vitro, y en este momento se están haciendo evaluaciones en campo, precisamente buscando eso que preguntan por ahí, porque realmente los hongos nematófagos, la finalidad es para que actúen allá en el potero, no dentro del animal. Uno le da un hongo nematófago, una espora de hongos a un animal, y en el animal que está parasitado no hay efecto. El efecto es sobre la distribución de la materia fecal en el potero, ayudando a reducir la cantidad de larvas
L3, que son las infectantes. Digamos que aquí se muestran algunas de las estructuras de hongos que atrapan los nemátodos, precisamente para que es, digamos, el primer criterio que se toma en cuenta a la hora de ir haciendo los aislamientos potencialmente utilizables, es que sean capaces de atrapar nemátodos. Aquí se resume, digamos, las especies que se han encontrado, o especies que se han encontrado en el país y el número de aislamientos. Y entre ellos aparece aquí el hongo protagonista número 1 del cuento, de la historia, porque el Unitonia flagrans es el hongo a nivel mundial que más se ha determinado que tiene mayor capacidad de atrapar nemátodos. Entonces, pues aquí el doctor Lindo Márquez se puso en la tarea de buscarlo y lo encontró. Hay ya un primer aislamiento y se viene trabajando precisamente ya con el ánimo de ponerlo en otro nivel desde el punto de vista de las posibilidades de colocarlo digamos, al acceso de los productores para su utilización. Sin embargo, aquí aparecen muchas preguntas y de pronto antes de que me las hagan, hay gente que pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando el hongo llega ya a campo? ¿Cómo se hace en primera instancia? Se producen las estructuras reproductivas del hongo, las esporas, por ejemplo, se administran a los animales infectados. Las esporas tienen que tener una condición, y es que deben ser capaces de pasar por el tracto digestivo del rumiante sin que les pase nada, pero que sí salgan con las excretas y con los huevos, y que una vez allá en el ambiente, cuando los huevos empiecen a eclosionar, estas estructuras de los hongos también se activen y empiecen a generar estructuras para atrapar los nemátodos. Esa es digamos, en esencia el alcance. Entonces, en la práctica lo que se busca es que ayudes allá en el campo. Cuando a un productor, no es el caso, se les dice, mire, es que el hongo actúa de esta manera, a veces como que dicen, bueno, pues sí, pero porque estamos acostumbrados es al medicamento que se le da al animal, que hoy está parasitado y mañana amanece bien. O sea, es un enfoque. Esto apunta a otro enfoque que es más de prevención y que intenta, es más, controlar la población allá afuera donde está la mayoría y no entre el animal. Pero adicionalmente tenemos una posibilidad más allá del control biológico, y es que, claro, cuando el hongo atrapa al nemátodo, ahí tiene unas estructuras físicas, es una actividad física atrapar el nemátodo, pero para degradarlo, para poderlo digerir, tiene que recurrir a compuestos químicos para hacerlo. Entonces seguramente el hongo tiene que utilizar enzimas y metabolitos, compuestos químicos, para atrapar, para digerir y utilizar el hongo como alimento, el nemátodo como alimento. Entonces, otro trabajo que se viene, digamos, proponiendo, y es en el que vamos a empezar a trabajar ahorita, que ya hay alguna gente que ha hecho algún trabajo en ese tema, es a estos hongos, de estos hongos, mediante fermentación, obtener compuestos extracelulares, enzimas y metabolitos, y evaluarlos in vitro para mirar si tienen actividad antiparasitaria y si se pueden utilizar de manera directa en el animal parasitado. Ahí sí sería para utilizarlo en el animal parasitado directamente para que haya respuesta helmíntica en el modelo convencional. Bueno, digamos que en términos generales ese es el abordaje que estamos haciendo en el caso de hongos. Doctor, pero hay hongo comercialmente ya al público. No, todavía no lo hay. Esa es parte de la tarea que se está haciendo en Corporica, porque ya se llegó a identificar, por ejemplo, el Unitonia flagrans, que les decía que es uno de los más importantes. Ya se tiene el microorganismo que está propagando ya en Corporica, está en otra instancia, que es precisamente la que encarga de, ¿cómo se llama esto? De escalamiento del producto como bioproducto. Pero lo que tengo entendido es que el hongo hay que suministrárselo al animal. Hay que suministrárselo al animal. Hay que suministrárselo al animal, pero ¿a cuáles animales? A los que tienen una alta carga de parásitos, que usualmente no es la mayoría de la población de animales de una población. Son pocos, pero hay unos que reinciden mucho y esos son los que se encargan de regar los parásitos en el potrero. Entonces a esos hay que trabajar. Bueno, y el otro tema es el de las plantas antihelmínticas, que
aquí tenemos que hacer esta reflexión. Estamos transitando de modelos de este tipo, de solo gramíneas, de pastos, a modelos donde aparecen otras plantas. Y yo usualmente hago esta pregunta porque como que ayuda a entender un poco el asunto. ¿Cuántos de ustedes conocen pastos o plantas del tipo de pastos, los que parezcan a los pastos, que sean medicinales? ¿Cómo? ¿El qué? ¿Cómo se llama? ¿Es un pasto? ¿El gordura? ¿Otro? Por ahí dijeron uno. Limoncillo, ¿verdad? Esa no es de esa familia. Es que se parezcan a los pastos, que sean pastos, o se parezcan a los pastos. Ahora sí díganme plantas distintas a los pastos que sean medicinales. ¿Qué más? ¿Qué más? Cada uno se sabe una, Entonces, fíjense ustedes, entonces mire, cuando nosotros estamos proponiendo, cuando nosotros estamos proponiendo cambiar pasturas, o alimentación de las ovejas y cabras, ovejas sobre todo, de solo pastos a potreros donde aparecen otras plantas, también estamos incorporando dentro de la ración una serie de compuestos químicos que en algunos casos no sabemos para qué sirven, y si les sirven, y si no les sirve, o si pueden ser tóxicos o no. Pero lo cierto es que estamos incorporando en la ración una cantidad de diversidad de compuestos químicos que podrían ser interesantes desde otro punto de vista. Hoy estamos proponiendo mucho las tecnologías silvopastoriles para rumiantes mayores y menores, y hay una diversidad de plantas que están incorporando el macarratón, la eucaena, pónganle fe, esto se llama... este es el pedabarrigo, también, correcto, sí se percibe que es. Entonces, esto simplemente es para algunos que les puede interesar. Recordemos que en la naturaleza, las plantas, entre la cadena trófica, las plantas son los productores primarios, ¿cierto? Y las plantas producen alimentos para los herbívoros. Entonces, y a los herbívoros lo que les interesa son estas cosas, se llaman compuestos primarios, que haya proteínas, que haya carbohidratos, que haya grasas, pero hay otros compuestos que no es que les interesen mucho a los herbívoros, pero que las plantas las producen precisamente para defenderse, entre otras cosas, de los herbívoros. ¿Sí ven el contraste? Entonces, la planta produce una serie de compuestos que todos los organismos de la cadena trófica los necesitan. Proteínas, carbohidratos. Pero hay una serie de compuestos que se llaman secundarios porque aparentemente pues solamente le interesan a la planta producirlos para defenderse digamos, de situaciones ambientales no convenientes para ellos, bien sea por el ataque de herbívoros, invertebrados o vertebrados, o por las condiciones ambientales, incluida la radiación solar. Entonces hay una diversidad de compuestos químicos que producen las plantas para esos fines y las llamamos compuestos secundarios o metabolitos secundarios, que en últimas es lo que configuran los productos naturales de las plantas. Entonces, la mayoría de herbívoros, vertebrados e invertebrados, tienen una interacción permanente con las plantas, pero dependiendo del nivel de agresión, del nivel de herbivoría que tengan, las plantas tienen que recurrir a mecanismos de defensa. Los pueden tener físicos, químicos o de otros órdenes. En las zonas secas es frecuente que las plantas hayan desarrollado defensas para herbívoros grandes, por ejemplo las espinas. Entonces, las espinas son un mecanismo de defensa de las plantas, sobre todo contra herbívoros grandes. Pero contra otro tipo de herbívoros pequeños o contra insectos o contra plagas no tiene esa defensa. Entonces, tiene que recurrir a mecanismos químicos para ese fin. Entonces, las plantas sintetizan compuestos químicos como mecanismo de defensa para disuadir la herbivoría en sus cadenas tróficas. Entonces,
Y estos productos naturales pues, han despertado a través de la historia un interés ya de distintas ciencias, de la química, de la biología, de la medicina, integradas hoy por hoy en ese concepto amplio de bioprospección, que entre otras cosas, bioprospección ha sido históricamente como un área de más interés para la industria farmacéutica, la industria farmacológica. En este sentido, nosotros estamos mirando como tres grandes grupos de compuestos que pueden o que tienen actividad antihelmíntica. Por un lado están las enzimas, perdón, aquí no es, me equivoqué, aquí no es serina, sino cisteína. Y serina son las de los hongos. Por ahí un lapsus, aquí no es serina. Entonces, proteasas de cisteína, que son el caso de las enzimas que encuentra uno en la papaya, en la piña, la breva, bueno, hay varios compuestos varias frutas que tienen ese tipo de compuestos proteasas y que se han utilizado en la medicina humana. Nosotros encontramos en la industria, en los productos farmacéuticos, por ejemplo, en productos antiparasitarios con base en papaya, en semillas de papaya y la piña, correcto. Esta es una planta que recientemente la estamos incorporando, se llama Sarcostema clausum. Es un bejuquito que uno lo rompe y bota un látex blanco. No, es otra, el filoboya también tiene algo de ese, pero es otra. Pero también la flor, pero es diferente a la fitopollo. Y esta planta es un bejuco que se enreda bastante en las cercas. Uno lo rompe y bota un látex, y digo látex blanco porque hay látex de otros colores, ¿no? Entonces, por si acaso. Y ese látex tiene una composición, unas enzimas muy parecidas a las enzimas de la papaya, también con actividad capaz de degradar la cutícula de los nemátodos. ¿Cómo? El nombre científico lo tengo, nosotros allá hay gente que le llama bejuco leche. Eso. Bueno. Tenemos también el caso de algunas leguminosas, como el caso del mazarratón, donde uno de los protagonistas importantes como antihelmínticos son los taninos, pero que a su vez son plantas que tienen una función muy importante desde el punto de vista forrajero. Y yo ya les digo cuál es la intención con ellas. Y hay otras que son plantas que tienen aromas, aceites esenciales, que también tienen actividad antiparasitaria, como esta acá, se llama, por allá lo llamamos mastranto, no sé si usted lo conoce. Ok, entonces estamos en condiciones ecosistémicas muy parecidas en el caso del norte, del sur del Tolima, del norte del Huila. Para el caso, por ejemplo, de los taninos, es importante hacer referencia a esto. Las plantas producen compuestos químicos para defenderse de los herbívoros, pero esto ha sido un proceso, lo que llamamos coevolutivo, donde la planta produce una defensa y el herbívoro produce una forma de diluir la defensa y la planta vuelve. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha encontrado, y esto da para hacer una exploración genética más interesante, se ha encontrado que, por ejemplo, las ovejas y cabras tienen una mayor capacidad para tolerar forrajes con altos contenidos de taninos, por encima, por ejemplo, de los bovinos. En las ovejas se ha encontrado que la composición de la saliva hay unas proteínas que tienen especial afinidad por los taninos y entonces bloquean la acción de los taninos y le permiten al animal tolerar altos contenidos. ¿Qué pasa con los taninos? Los taninos tienen actividad antimicrobiana. ¿Qué es antimicrobiano? Ustedes saben qué es lo que pasa en el rumen, ¿cierto? En el rumen los forrajes se reinventan por acción de microorganismos, de las bacterias. Si al rumen llega una cantidad grande de taninos en un momento determinado, ¿qué pasa? Podemos afectar el proceso de fermentación ruminal, entonces no es conveniente. Pero si el animal consume una cantidad de taninos durante todo el día, en los forrajes, en concentraciones bajas pero permanentes, pues la concentración es adecuada, el animal la tolera bien, el tracto digestivo lo tolera bien y los parásitos no. Entonces ahí nos ayuda a controlar la carga de parásitos. En las cabras se ha determinado que la capacidad de ella de tolerar forrajes con altos contenidos de taninos no está tanto en la saliva, sino en la composición de la
biota de Rumen, que es microorganismos, bacterias que son capaces de degradar moléculas de tanino. Sin embargo, eso requiere también exploraciones adicionales, estudios adicionales. Pero yo creo que este es el aspecto más interesante. Hay una planta que la funciona mucho, que lo que refiero también es el dividivi. El dividivi. Que abunda bastante aquí en la zona. ¿Quién recuerda cómo se llama el dividivi científicamente? El dividivi que lo utilizaban para cultivos de piel. Come la semilla y come la hoja, el carro. Y el carro también lo consume para ¿Se salpina? Se salpina. Ah, ya. Habrá que hacer el estudio fitoquímico para mirar qué compuestos hay predominantes y sobre esa se puede también ver la posibilidad de aprovechar. Pero mire, ese es el punto que yo quiero hacer énfasis. A ver, présteme atención acá. Mire, cuando nosotros utilizamos plantas para el control de parásitos, podemos hacerlos esencialmente de dos maneras. La una con el enfoque muy convencional de los extractos, es decir, yo consigo un extracto, se lo doy a mi animal que está parasitado y espero que se cure. Ese es el enfoque convencional. Los extractos privilegian propósitos curativos, más atractivo culturalmente, porque nosotros culturalmente ya estamos acostumbrados a curar. Mayores requerimientos técnicos y económicos para su uso. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a obtener un extracto con un alto nivel de pureza de compuesto químico bioactivo, entonces eso económicamente nos sale bastante costoso porque se requiere hacer en el laboratorio. Y está el otro enfoque, que es las plantas nutracéuticas antihelmínticas. ¿Qué es eso? Pues una planta nutracéutica es aquella... ¿Ustedes se han oído hablar de los nutracéuticos, alguno? ¿Qué es un nutracéutico en humanos? En humanos es algo que nutre y cura o previene alguna enfermedad. Correcto. Entonces, en animales hablamos de plantas nutracéuticas específicamente antihelmínticas, porque podría ser nutracéuticas para otra cosa. Aquí plantas nutracéuticas antihelmínticas, donde es un enfoque, digamos, emergente, nuevo, que privilegia propósitos preventivos, que tendría por esa razón más limitaciones culturales, porque a nosotros, les digo, nos gusta lo otro, y la viabilidad económica y de sustentabilidad puede ser mejor. ¿Por qué? Cuando un forraje es alimento y a la vez ayuda a controlar parásitos, pues en el peor de los casos, que la ayuda en el control del parásito no sea tan alta, pero ya es un alimento y eso ya es una... Pero si además de alimentar me ayuda a prevenir o a regular la carga de parásitos, pues ahí nos está ayudando. ¿Y quiénes? Y entonces ahí ya para algunos que les gusta ese tema, y entonces ¿cuáles ovinos serían más propicios para eso? ¿Cuáles razas? Las criollas. Si las criollas se han adaptado, entre otras cosas, a eso, pues obviamente son los más proclives a aprovechar esa diversidad botánica forrajera, porque hay el concepto de la bioprospección forrajera, la búsqueda de plantas que sirvan para forrajes. Entonces mire que aquí esto lo estamos vinculando con el proceso adaptativo de los pequeños rumiantes, porque esta mañana alguien planteó algo y yo quiero plantearlo en el sentido contrario: rusticidad. Pero es que la rusticidad no siempre significa que es que el animal es resistente a cuando se le atraviese de agentes de enfermedad, ¿no? Rusticidad tiene muchas facetas y es posible, y lo lanzo como hipótesis pero hay alguna argumentación sobre el tema, es posible que las ovejas criollas no sean resistentes a los parásitos, y es muy posible que no. ¿Por qué? ¿O por qué sí tendrían que ser resistentes? ¿Qué hace que un animal sea resistente a un parásito, sea resistente a un lado? Me metí en camisa de 11 varas, ¿no? Sí, correcto. Al clima, a lo largo verano, esa es la oportunidad más para la electricidad, no tanto a la parte sanitaria. sanitaria. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, mire, lo que postulamos nosotros es que las ovejas
se adaptaron. ¿Cómo manejaban las ovejas acá? No sé, cómo la manejan en La Guajira. Así la manejaban hace muchos años en el norte del Huila y el sur de Tolima. A mí me pasaron casos interesantes. Fui en el norte del Huila a hablar con algunos productores y les dije, vea, yo necesito ver el rebaño, mañana puedo pasar. Y me dice, señor, ¿cómo lo indico? Mañana, hoy vinieron, no, venga pasado mañana porque mañana no vienen las ovejas. No, ese era un día de por medio. ¡Ah, qué interesante! Pero interesante, ¿por qué? Porque es que, lo primero, la diversidad de plantas se consume espectacular. Y yo no vi casi gramíneas. Sí vi abejitas haciendo lo que la diapositiva que mostró Claudia esta mañana. Yo inicialmente le pregunté qué comerán, después ya me di cuenta que era. Pero el asunto es que ellos en ese ambiente no tuvieron que enfrentarse de manera seria contra los parásitos, porque los parásitos no tenían ninguna oportunidad de hacer su ciclo biológico. Tenemos ambientes desérticos, áridos, con alta radiación solar, donde la oveja comía hoy acá y mañana no sabía dónde. Entonces la posibilidad de que los parásitos tuvieran éxito era muy poca. Cuando empezamos a importar razas, y esto es otra parte de lo que uno puede pensar, pero que hay que sustentarlo obviamente, pero no solamente importamos la oveja, también importamos los parásitos, y por ellos no pagamos. Y el asunto es que en los últimos tiempos tuvimos algunos ejercicios interesantes donde muchos productores dijeron que empezamos a recoger ovejas de las que eran manejadas de manera extensiva, las confinaron, agrupadas con de pronto Cátari en Santa Inés y otras, y empezaron a encontrar que las que más reincidían en el problema de anemias por parásitos eran las criollas. ¿Pero cómo así no son las resistentes? No, es que la rusticidad de ellas estuvo precisamente en su capacidad para consumir una diversidad de plantas y de soportar altas temperaturas y radiaciones y caminar grandes extensiones y todo, mientras las razas mejoradas las ponemos a hacer eso y ellas, digamos, tambalean un poco. Entonces, ahí dejo una inquietud para el tema. Por eso, doctor, entonces ustedes para el tema de aquí, de esta zona, mire lo que nos está diciendo, que las criollas en el tema de son rústicas para caminar y lo que nos acabó de decir. Entonces, ¿qué raza nos recomienda usted para el efecto de los parásitos? Pues digamos que dejo la idea en el sentido de que precisamente ustedes reflexionen sobre el tema. ¿Por qué? Si yo tengo la posibilidad de que ellas, de manejarlas de manera extensiva, pues realmente ahí no me sirve seguramente la Catalín ni la Doping, no sé, seguramente no me sirve, pero ahí me sirve, ahí tendrían ventajas las criollas. Pero si yo tengo la posibilidad de unos ambientes muy adecuados, ¿cierto? Intensivos, tengo la posibilidad de invertir allí, pues posiblemente me vaya bien, posiblemente haya una raza mejorada. Entonces también depende de esa posibilidad. Para el pequeño y mediano productor, seguramente sigue siendo importante el manejo un poco más extensivo, que no le demande mucha inversión, mucho manejo. Sin embargo, esos modelos también son muy susceptibles de mejorarse y esa es parte de la tarea, poderlos conocer y comprenderlos mejor y de a partir de allí hacer unos ajustes en la recomendación. Pero en primera instancia, lo que quiero hacer referencia es que la capacidad de las ovejas que hoy llamamos criollas en su proceso adaptativo durante tantos años las llevó a modificar muchas cosas, entre ellas la capacidad para desplazarse y forrajear una diversidad de plantas y seguramente el no desarrollo de otras habilidades o capacidades como las que les decía los parásitos. Sin embargo, como les digo, ese tema yo todavía, estamos en este momento en esa tarea, estamos armando unos núcleos criollos en el caso del Tolima y queremos, entre otras cosas, hacer unas pruebas más adelantico de susceptibilidad o resistencia a parásitos internos. Todavía no me atrevo por esa razón a asegurarlo, simplemente estoy diciendo que estamos lanzando eso a nivel de hipótesis. Obviamente tenemos algunos elementos en los cuales nos estamos apoyando. Bueno, esto simplemente para recordar que el caso, por ejemplo, de taninos, que es uno de los compuestos que más utilizamos, donde pueden estar actuando a nivel de la reducción de la excreción de huevos.
los taninos afectan la capacidad reproductiva de los nematodos parásitos dentro del animal. Entonces, eso hace que los parásitos adultos que se están reproduciendo, que están poniendo huevos, produzcan menos cantidad de huevos, eliminen menos huevos al ambiente, y eso ayuda a disminuir la población de larvas potencialmente infectantes. Julio, Sí. usted habla de tanino, pero hay una planta que produce saponina. ¿Qué efecto se puede haber ahí con relación al control de parásitos? ¿La saponina? Pues mire, ya ahorita les hago referencia al caso del mataratón, con algunas características que tiene. El ubito también lo hemos evaluado in vitro. Ya les comento un poco en dónde vamos en este proceso, porque el tema de los mecanismos de acción es un tema que seguramente tendremos que verlo más adelante. Inicialmente estamos evaluando la actividad biológica en el sentido si hay una actividad antiarmítica. El siguiente paso, si se considera conveniente, es explorar el mecanismo de acción. En el que más se ha trabajado un poco sobre el mecanismo de acción es en el caso de taninos. Aunque se sabe que saponina y otros compuestos terpenoides y otros tienen actividad antiarmítica, pues el tema de determinación de cuál es el mecanismo de acción, cómo es que son los que están en... He llegado a decir que la saponina produce anemia en los animales, ¿sí? Y tiene consecuencias graves. Bueno, todo será seguramente dependiendo de las concentraciones, porque saponina hay en la mayoría de forrajes y los animales los consumen, ¿no? Entonces, eso todo depende de las concentraciones. Reducción del desarrollo de larvas L3, reducción del número de larvas infectantes. Bueno, digamos que en el caso de plantas taníferas buscamos, entre otras cosas, evaluar las respuestas a estos niveles. En este campo de la bioprospección antiarmítica, pues pasamos por tres momentos. Uno, perdón, me adelante aquí un poquito, es acá, que se me quedó un poquito la cosa como... Es que cuando evaluamos plantas forrajeras con actividad antiarmítica, que es, digamos, el alcance que más nos interesa, las llamamos plantas nutracéuticas y más o menos lo recibimos acá. ¿De dónde partimos? De que la planta sea consumida por los animales, el primer paso. Si una planta no es consumida por los animales, pues no puede ser una planta nutracéutica, porque si no la consumen no les estará aportando nada de nutrientes. Entonces, primero, que la planta sea consumida por los animales. Segundo, que la planta tenga un alto valor nutricional. Claro, ¿de qué nos sirve que un animal coma cierta planta, pero si nutricionalmente no es muy buena, pues buscamos otra que sea mejor nutricionalmente? Entonces, que haya un buen consumo voluntario, que tenga un alto valor nutricional, y ahí sí, que tenga la actividad biológica que nos interesa, que en este caso sería la actividad antiarmítica, los compuestos secundarios que tengan esa actividad antiarmítica. Entonces, ese es, digamos, el proceso que llevamos a cabo. En cada caso habrá evaluación. Hay evaluación del consumo, si la consume, no la consume, cuál es el consumo. El otro, los estudios químicos y de la habilidad que sea el caso. Y en este, evaluar la actividad biológica tanto in vitro como in vivo. Me regreso. Y entonces, ¿qué hemos hecho en el caso de Torino? Primero hicimos ese trabajo de determinar las plantas que los animales consumen en esas zonas áridas. Las hicimos a partir de tres fuentes de información. Por una parte, consultamos directamente con el productor. ¿Usted qué sabe de lo que las plantas, de lo que las ovejas y cabras consumen aquí en la región? Entonces nos fuimos con él a recorrer las áreas de pastoreo y determinamos las que él nos dijo, tomamos las muestras, hicimos la identificación taxonómica, listo. Luego encerramos algunas áreas, dejamos que la vegetación se recuperara, nos fuimos con el botánico se identificaron familias inicialmente porque no era fácil identificar planta por planta, familias. Al identificarlas luego sí entramos los animales y empezamos a monitorear lo que ellos consumen. Entonces ya la pregunta no fue para el productor sino fue para los animales. Y la tercera fuente fue a nivel de información secundaria de reportes que habría sobre el uso de estas plantas como forrajes. Eso, digamos, nos permitió un listado de plantas que nos soltaron más de 100, con una diversidad, digamos, en este caso, por ejemplo, en el contenido de proteína, donde algunas con más del 20% y otras con menos del 5%, pero en el entendido de que un animal no come de una sola, sino que allá en el ambiente natural
forrajera de muchas y de esa manera logra digamos, proveerse de los contenidos mínimos de proteína en la ración. Luego le hicimos el análisis químico, una marcha fitoquímica convencional para estos casos, y por ejemplo uno de los compuestos que nos interesaba mirar era taninos. Este es un análisis cualitativo donde por ejemplo una crucecita significa que hay taninos pero poquitos, dos crucecitas significa que hay taninos o hay el tipo de compuesto pues en nivel medio, y tres crucecitas significa que el contenido es alto. Para el caso de taninos, por ejemplo, mire. ¿Cuál? La dormidera. La pega dormidera. ¿Cuál? La mimosa fúdica. Ah, no, pues digamos la mayoría de ellos son pega-pega, es que hay muchos pega-pega realmente, entonces esa vez me llamó alguien y me dijo necesito el Desmodium barbatum, y digo ¿cuál es? Ese que le dicen pega-pega. Bueno, en todo caso, mire, el análisis químico para el caso de taninos que en ese momento estamos mirando, en ningún caso encontramos las tres crucecitas. Esto, digamos, fue coherente con lo que vimos. Si el animal la consume de entrada, uno esperaría que no tuviese contenidos de taninos tan altos. Bueno, de todas maneras, esta es una información importante: polifenoles, flavonoides, saponinas. De alguna manera, el animal también regula esto en el consumo. Hay un aspecto, mira, hay un aspecto, les cuento un dato interesante. En el proceso que estamos haciendo de genotipado de vinos criollos, en esos días estábamos mirando resultados, y una de las cosas interesantes que apareció es que en los criollos se encontraron algunos genes relacionados con la capacidad olfativa, con una mayor capacidad para digamos, desarrollo del sentido del olfato, lo que seguramente tiene mucho que ver con la actividad selectiva que ellos tienen de los alimentos. Entonces ellos seleccionan alimentos no solamente por su alto valor nutricional, sino seguramente por otros compuestos químicos que haya. Entonces hay compuestos químicos que no sean útiles para ellos, parece que hay una mayor capacidad para identificarlos y poder rechazar en un determinado forraje. Este es el libro que hicimos a partir de esa información, y aquí tenemos un grupo de plantas a las que ya les hemos hecho algunos trabajos in vitro que nos indican una buena actividad antihelmíntica. El mataratón, la morera, el raspayuco, le decimos, no sé cómo se llama, yo pensé que es el dividido, ¿no? La moringa, la leucaena, campanilla, que es esta, el ciruelo, ubito, también le dicen en algunas partes, meloncillo, chisacá, botón de oro, pero eso es uno pequeñito, no es el grande que conocemos en una hierbita, cratilia, gentea, esta que es muy buena en suelos ácidos. Esta es la botecita de oro, una planta pequeña. ¿Señor? Sí, esta. La dicen veranera. Entonces, les decía, por ejemplo, una de las plantas que nosotros estamos sugiriendo mucho que se incorpore, pero insisto, no como tratamiento, sino como un componente sistemático, permanente de la evaluación de los animales, es por ejemplo el caso del mataratón. El mataratón tiene actividad antiparasitaria, y ya se habla de bastantes tipos de compuestos que participan en esa actividad, desde los taninos, flavonoides, terpenoides y lectinas, entre otros, que están contribuyendo, sumándose a la actividad antihelmíntica. Entonces, miren ustedes que es una planta que, además de ser muy bien consumida por las ovejas, de ser una muy buena fuente de proteína, de forraje, de acomodarse muy bien a las zonas secas, pues nos ayuda en la tarea de prevenir o controlar. Aquí este río está acá. Bueno. Bueno, aquí está la leucaena, mataratón, esta se llama Eleuterantera tenela, esta se llama ciruelo, esta es la cratilia gentea o veranera, le dicen también, esta es campanita, y este es
creo que es Morera. ¿Qué? Morera. O Morino. No, Morera. Bueno, ya terminamos. Entonces, mira, les decía que para ser más precisos, esto es lo que estamos, uno de los arreglos que estamos proponiendo. Esto es matarratón. No tenemos que rogarle mucho a las ovejas para que lo consuman, pero además miren ustedes, ya para cerrar, otra cosa. La larva, la L3, la infectante, les decía, ellos tienen que ir a la parte aérea del forraje para que el hospedero la consuma. En la medida que tenga que recorrer mucho más trecho desde acá hasta por acá, pues yo no sé si lo pensarán, pero a mí me daría pereza. Entonces, mire hasta donde tienen que ir. Aquí también hay pasto guinea, donde también la hoja es un poco más larga, y hay algo de corosuana y otras herbáceas más rastreras, que seguramente son las que aprovecharán mejor las larvas para treparse. Pero si el animal forrajea acá, pues realmente en su conjunto va a forrajear menos abajo, y la posibilidad de reinfectarse ya no solamente es por actividad química, sino física. Fíjense ustedes que es un poco una relación inversa, ¿cierto? A mayor distancia, pues menos posibilidad de que la planta, el forraje se infecte con la larva. Ese es, digamos, un poco el tipo de arreglos que creemos que puede ser conveniente para los ovinos en su manejo, digamos, semi-intensivo. Era eso como lo que quería compartirles por ahora. Gracias. Buenas tardes. Doctor, no sé si entendí bien, pero usted dijo que el tanino es un factor antinutricional. Entonces mi pregunta es, si el matarratón posee ese factor antinutricional, ¿cómo controlamos que esos taninos no nos afecten los microorganismos del rumen? Bueno, esa era una diapositiva que tenía el video. Pero en esencia lo siguiente, hace algunos años los taninos estaban estigmatizados. Cuando un nutricionista le mandaba un forraje para que lo analizara y había taninos, le mandaba uno la respuesta, ojo, tiene taninos. Entonces uno coincide en taninos, entonces hagámoslo a un lado. Con el tiempo, los taninos fueron, digamos, adquiriendo otro estatus. Y, digamos, cuando se empezó a ver bondades de los taninos, pues se encontró que lo importante no es que estén o no los taninos, sino esa concentración. Hoy también se está cuestionando un poco la concentración. Hasta hace unos años se hablaba que un forraje que tuviera menos del 5% de taninos era bien tolerado por los animales, y que más del 5% de pronto ya algunos los podrían tolerar y otros no. Hoy ya viene un cuestionamiento y dice, es que no solamente si es el 5 o el más o el menos, sino qué tipo de taninos, porque los taninos son una diversidad de compuestos, y entonces algunos con mayor actividad que otros, y algunos con mayor toxicidad en un determinado que otros. Entonces, antes eran catalogados como factores antinutricionales, pero hoy ya no tienen esa condición. ¿Cómo actúan? Ellos, los taninos, tienen afinidad por moléculas grandes, especialmente por proteínas, y en proteínas, especialmente por proteínas donde haya un tipo de aminoácidos que se llama prolina. Entonces, al entrar en contacto con las proteínas ricas en prolina que hay en la saliva del rumiante, los taninos se unen, forman un complejo tanino-proteína que en el pH del rumen se mantiene, y entonces la proteína hace que el tanino no quede libre y pase sin hacer ningún daño en el tracto digestivo, en el rumen del rumiante, de la redundancia. Al llegar a un medio ácido o un medio alcalino, ese complejo tanino-proteína se deshace. Entonces, al llegar, por ejemplo, al abomazo, no exactamente, como es un ambiente ácido, entonces el complejo se rompe, pero el tanino queda allí volando y va para allá, para acá, y entre otras cosas llega a la partícula del nemato. Los nematos
son, en su cutícula también son muy ricos en clorina, es uno de los aminoácidos más frecuentes allí. Y entonces, por eso, la actividad antihelmíntica, porque tiene la capacidad de adherirse a la cutícula del nemátodo y empezarle a causar problemas de conmoción general. Por ahí no mata, pero tortola. Entonces, empieza a molestar al nemátodo y, entre otras cosas, eso ha dado para estudios, para tesis de doctorado, donde se ha determinado cómo actúan los taninos sobre los nematodos, y hay microfotografías electrónicas donde se ve el nemátodo sanan sin contacto con taninos y el nemátodo en contacto con taninos, o con enzimas, con otros compuestos químicos también. Pero digamos, esa característica de formar complejos con proteínas es lo que ha ayudado a que en concentraciones adecuadas la saliva sea capaz de bloquear en buena medida la actividad de los taninos. Si la concentración es muy alta, posiblemente no habrá suficiente proteína en la saliva del estudiante y quedará mucho tanino libre en el tracto digestivo y hará los daños. Por eso nosotros no recomendamos, por ejemplo, extractos tánicos para control de parásitos, porque es posible que controlemos parásitos, pero acabamos con la actividad de la microbiota del rumen. Entonces, por eso es mejor que el animal la consuma. Y este tipo de forrajes, lo importante es que no tiene que preocuparse por sobredosificaciones. El animal puede consumir la cantidad, por ejemplo, de forraje cuando el tanino se quiera, que consume los que no tengan concentraciones tan altas, y entonces, como es selectivo, él sabe hasta dónde puede llegar. Digamos, ese es un punto desde el punto de vista de lo de factor antinutricional.